Buenas tardes, se dirige Rolando Emanueli Jiménez del Bufete Emanueli. Estoy con las licenciadas Zoe Negrón y Jessica Méndez Colbert. Yo sé que no les gusta que yo las presente, pero no puedo evitarlo. No, él se dirige como si estuviera en el tribunal. Exactamente, sí, con toda la formalidad para que nuestro público nos escuche como si fuera un tribunal. Estamos aquí para el podcast del Bufete Emanueli. Este es el episodio 8 y es sobre un tema que hemos tocado anteriormente, pero que ahora hay unos nuevos desarrollos que son bien importantes y que hay que discutir porque impactan a mucha gente en Puerto Rico. Y el tema de este episodio 8 es noticias sobre el plan de ajuste de la deuda, que es lo que está pasando, ¿verdad? Que ha ocurrido. Y ese asunto pues va a estar manejado por nosotros, pero particularmente por la licenciada Negrón, que es experta en ese tema, porque gracias a su interés en lo que estaba pasando con la paralización de los casos en los tribunales locales por parte del Departamento de Justicia, pues movió todas las maquinarias y aló todos los hilos para que radicáramos unas mociones ante la jueza Taylor Swain que resultaron en unos cambios bien importantes y que vamos a discutir en el día de hoy. ¿Qué ustedes creen? ¿Empezamos? Empezamos. Pues voy a empezar a dar una historia general sobre lo que pasó y entonces vamos a entrar en esos detalles. Resulta que en el derecho de quiebras, cuando el deudor radica una petición de quiebra, y en este caso de promesa, cuando el deudor, el gobierno de Puerto Rico, radicó su petición de título 3, esa petición de título 3 establece una orden de paralización. Y esa orden de paralización afecta a todos los acreedores que existían al momento en que se radicó la petición. Y eso es un remedio de injunction que es automático. No hace falta nada más que con radicar, ya todo el mundo se tiene que dar por enterado y no puede tomar acciones en contra del deudor. Eso hace que todos los reclamos de los acreedores y de los demandantes en los casos civiles que estaban pendientes en ese momento en el tribunal quedan paralizados, ipso facto, por virtud de esa orden. Para poder modificar esa orden para que el caso pueda verse, pues habría que recurrir a la Corte de Quiebra, en este caso a la jueza Taylor Swain, para pedir una modificación a la paralización o una eliminación o que se levante la paralización automática, si es que su caso no esté exento, porque hay unas excepciones a la paralización automática que son muy limitadas, pero existen esas excepciones. Ahora, en el proceso de administración del caso de quiebra, el deudor tiene que seguir operando. El deudor sigue actuando, haciendo contratos, haciendo pagos, cometiendo injusticias, ocasionando daños y perjuicios. Y en ese proceso se supone que esos nuevos acreedores puedan hacer sus reclamos. Normalmente en el curso ordinario de los negocios de ese deudor. En este caso, pues, por ejemplo, la gente que le vende productos al gobierno pues tiene que recibir su pago. Si el gobierno por su negligencia ocasiona daños, pues se puede radicar una demanda. Y bajo esas circunstancias, pues todo el mundo operó y radicó sus reclamos y escribió sus cartas de reclamo, etc. Pero ¿qué ocurre? En el proceso de confirmación, donde la Junta sometió un plan de ajuste de la deuda, en ese plan de ajuste de la deuda se añadió un lenguaje que va en contra de esta lógica básica de quiebra, de que los únicos acreedores afectados por una radicación de quiebra son los previos a la radicación de quiebra. Y se establece un lenguaje de que se emite un injunction, un interdicto contra todas las reclamaciones judiciales, extrajudiciales y las que no se han ejercido todavía, si estas están o surgieron durante el término del 3 de mayo del 2017, que fue la fecha en que se radicó la petición de quiebra, y el 15 de marzo del 2022 de este año, que fue cuando entró en vigor la efectividad del plan de ajuste de la deuda. Y pues hasta ese momento nadie se había dado cuenta de que existía ese injunction, y cuando digo nadie se había dado cuenta, en el sentido de que los litigantes tenían sus casos en el tribunal en contra del gobierno y se enteraron de repente por una moción donde el Departamento de Justicia pedía la paralización y prácticamente la desestimación de los reclamos porque no había jurisdicción, ya que se había emitido un injunction con el plan de ajuste de la deuda,
pero que había un término para radicar cualquier reclamo de gasto administrativo y que por ende alegaba el Departamento de Justicia que no se perdían los derechos porque había ese término que venció el 11 de junio, 13 de junio de este año. Y eso, pues, el Departamento de Justicia lo justificaba o lo alegaba como que, mira qué bueno, no te va a pasar nada, todo va a estar bien, tienes que solamente cumplir con este proceso. Lo que pasa es que hasta que no se radicó esa moción en los casos, no existía conocimiento de esos reclamantes de que el plan de ajuste de deuda tenía esas disposiciones de interdicto, de injunction, y esas personas pues no pudieron objetar el injunction, no fueron, en su gran mayoría no fueron notificadas adecuadamente de las condiciones que establecía el injunction. Y eso crea un planteamiento de debido procedimiento de ley, porque a nadie le pueden privar de la propiedad y una reclamación es propiedad sin el debido proceso de ley, y el debido proceso incluye notificación y lista. Y aquí no se dio eso. Así que, en primer término, la controversia inicial era si mi caso de verdad estaba paralizado o no, si de verdad yo tenía que ir a la Corte de Título 3 a hacer una reclamación de gasto administrativo, y si eventualmente tuviese que hacer eso, pues si mis derechos se violaron al no haber sido notificado, y particularmente si se te pasó el término, si te enteraste tarde o te enteraste y no hiciste el reclamo, ¿qué pasa con tu derecho? Porque se supone que hubieras presentado una reclamación de gasto administrativo antes de esa fecha del 13 de junio. Eso creó una crisis en el sistema de justicia puertorriqueño, porque hay muchos casos, particularmente desde el 2017 hasta acá, hay muchos casos que se han tenido que erradicar. El Estado Libre Asociado es el demandado más común en los tribunales de Puerto Rico. Y dentro de ese contexto, pues la gente empezó a llamar a la oficina, empezaron a llegar consultas y se pudo, pues el día antes del proceso, se pudo radicar una moción, que ahí que yo digo que gracias al interés y a la tenacidad de SOE que investigó esto rápidamente, pues pudimos radicar una moción para que se extendiera, primero explicándole a la jueza el problema de que había un issue de due process, de que no se había notificado adecuadamente a nuestro representado y de que debía extenderse el término para aclarar cuáles eran los asuntos que realmente le aplicaba la orden y estaban paralizados, etc. Teníamos dos casos, un caso de una reclamación de daños y perjuicios por violación de derechos civiles en Mayagüez, en el tribunal local, y otra en el tribunal federal, en un caso de crimen por razón de raza. La moción tuvo éxito. Primero, cuando la radicamos, la Junta pidió varias prórrogas, como 4 o 5 prórrogas, ¿verdad? Para poder... Porque estaban trabajando con el plan de ajuste de carreteras, así que... Estaban muy ocupados. Estaban muy ocupados según ellos. La situación fue que eventualmente la Junta radicó una moción que acogió sustancialmente lo que estábamos nosotros planteando en términos de la falta de notificación, en términos de el asunto de cuáles eran los casos que estaban cubiertos o no por el interdicto, y la jueza dictó una orden, que esa es la orden que queremos discutir aquí a fondo, donde aclaró sustancialmente todos los issues que hay en cuanto a este tema y permitió, por ejemplo, expresamente que todos los casos de daños y perjuicios en contra del gobierno de Puerto Rico, bajo la ley de pleitos contra el Estado, que es la ley básica de pleitos contra el Estado en cuanto a los daños, pues se van a permitir dentro de los límites que establece la propia ley. Pero que además en la misma orden recopiló toda la información de las excepciones al requisito de erradicar gastos administrativos y estableció el procedimiento que se debía o que se debe seguir para fines de esto. Además estableció cuál es la fecha límite. Con ese background, ese trasfondo, si hay algo más que ustedes quieran añadir. Yo quiero quizás poner la situación un poco en arroz y habichuela para que las personas que nos estén escuchando puedan un poco ver el problema que generó toda esta situación de la aprobación, confirmación del plan de ajuste de deuda sobre personas que no tenían ni idea de lo que estaba ocurriendo. Así que
Pues imagínese que usted tiene este caso contra el gobierno porque usted iba caminando y se cayó en esta carretera que es estatal y que por la negligencia del gobierno, pues usted sufrió unos daños. Y dentro de ese contexto de demandar al gobierno sabiendo que hay una quiebra, pues todo el mundo sabía que si el caso surgía, los hechos surgían antes de la erradicación de la quiebra, pues no se podía demandar, o si usted ya había demandado, pues eso estaba paralizado. El problema es que estas personas que tenían un caso, porque, como mencioné, porque se cayeron, o porque tenían una reclamación de salario, o porque habían sido víctimas de discrimen en el empleo, o de acoso en el empleo, o todas las situaciones que usted se pueda imaginar por las cuales usted pueda demandar al gobierno y el gobierno le deba responder en daño, pues habían radicado sus casos y ni se enteraron de que había una situación que por virtud del plan de ajuste de deuda ya su caso no pudiera continuar. Y estamos incluyendo también a los abogados y abogadas que estaban representando a estas personas en el tribunal, que estaban llevando el caso, haciendo descubrimiento de pruebas, y de repente esta moción del Departamento de Justicia diciendo este caso no puede continuar porque este tribunal no tiene jurisdicción, porque eso hay que mandárselo a la jueza Swain y ustedes el remedio que tienen es una reclamación de gasto administrativo, que no es el proceso de litigación de este caso que usted tenía, y con unos cuantos días de anticipación a que se venciera ese término del 13 de junio. Y estamos hablando de miles y miles de casos. De hecho, la prensa intentó que se le diera esa cifra y nunca se pudo saber exactamente cuántos casos estaban paralizados, pero como dice Rolando, el ELA es el principal demandado en los tribunales. Entonces, ni una notificación, ni un papel, que yo lo tengo aquí, se lo vamos a enseñar, ¿verdad? Próximamente cuando discutamos cómo se ha desarrollado. Así que lo que queremos es, con este podcast, un poco que veamos dónde estamos parados, porque hay unas fechas límites que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, si usted tiene un caso, usted sabe de alguien que tiene un caso y su abogado o abogada pues no trabaja los asuntos federales en promesa, etcétera, y estaban manejando este asunto de la moción, pues es importante que sepan los nuevos desarrollos a la luz de las mociones que se pudieron presentar y las fechas límites que tenemos, para que usted sepa si su caso pues aplica o no le aplica este asunto de la paralización del injunction del plan de ajuste, y que estén pendientes de lo que, ¿verdad?, de lo que viene por ahí. Así que con eso, creo que un poquito ya más simplificado, pues entonces vamos a ir a lo técnico de lo que implica, ¿verdad?, esta nueva notificación de la jueza. Okay. Antes de entrar en el contenido de lo que cambió, creo que, pues, porque ya hemos hablado de lo general, pero específicamente qué fue lo que nosotros presentamos ante el tribunal, quiero ir por el detalle. Nosotros lo que inicialmente presentamos fue una solicitud para que se paralizara el término para presentar la solicitud de reclamación de gasto administrativo, porque se estaba venciendo el término y las personas no sabían que tenían una reclamación que podía dirigirse de esa manera. Y segundo, estábamos solicitando una nueva notificación, porque la notificación que se hizo dentro del caso de la quiebra. ¿Y qué pasa? Las personas que están en el caso de la quiebra están al tanto de lo que está sucediendo. Tal vez no saben todos los detalles del plan de ajuste, tal vez no saben necesariamente lo que todo implica, pero les llega su email, les llega su cartita por correo, como les va a enseñar ahorita Jessica. Pero aquí estamos hablando de personas que no tienen absolutamente nada que ver, que no les llegó por correo, que no les llegó por email, que sus abogados no se enteraron. Y entonces no hubo una notificación como la hubo al principio, cuando eran las reclamaciones del caso de título 3, al principio en el 2017, que fue una notificación en el periódico, que las personas se enteraron, hicieron fila, estuvieron bajo el sol y llegaron a hacer su reclamación en el tribunal. Y aquí eso no lo hubo. Así que nosotros hicimos esos dos planteamientos para iniciar y tratar de ponerle una pausa a lo que estaba sucediendo y que podía afectar a tantas personas. Y nuestro primer logro, yo creo que es la cosa más cool que yo he logrado desde que empecé con este bufete, es que la Junta como que paró, consideró y dijo, DH, como que metimos la pata un poquito aquí
y solicitaron un término no para oponerse a nuestra moción, sino para hacer una propuesta de cómo se va a notificar nuevamente y cuáles son los términos y condiciones de cómo se va a hacer ahora el proceso para que no se incurran en los mismos errores que te habían dado un principio. Y para mí eso fue awesome. Sí, espectacular. Súper. Entonces, cuando la Junta solicita ese término, obviamente la jueza Swain se los da y ellos piden varias prórrogas y presentan su propuesta. Y su propuesta es para hacer un nuevo término. Ese término depende de la fecha en la cual la jueza les aprueba su propuesta. Hacen una notificación completamente nueva que tiene las causas de acción que no están cubiertas por el proceso de reclamación administrativa. Hacen un cambio al injunction, a la paralización que cubre todos los litigios en contra del Estado Libre Asociado. Y también disponen que van a notificar por primera vez en español y en inglés, o sea, por primera vez en este proceso, porque se ha hecho correctamente en otras situaciones. Pero van a notificar en español y en inglés y en el periódico. No solamente mediante el sistema de Prime Clerk /Kroll, que es lo que le llega a las personas que están en el caso. Si no me equivoco, de hecho, la fecha para esa notificación por periódico era hoy, así que se supone que ya lo hayamos visto por alguna parte en alguno de los 4 periódicos que son el Nuevo Día, Caribbean Business, el Nuevo Herald, New York Times, el Bond Buyer, el Vocero y Primera Hora. En alguno de esos periódicos debe de haber por lo menos una versión en español e inglés de lo que estamos nosotros aquí conversando, que es la notificación nueva que hizo la Junta. Por tanto, deben estar pendientes del periódico para que lean la orden en su conjunto, o si no, la consiguen en la página que administra el caso de quiebras del gobierno de Puerto Rico, que usted lo encuentra en Prime Clerk. Ahí busca por Commonwealth y ahí aparece entonces el caso de Puerto Rico y puede buscar la orden. Eso es así. Entonces, cuando la Junta presenta esa propuesta para nosotros, específicamente por los clientes que nosotros teníamos en ese caso, nos parecía insuficiente. Porque, otra cosa que la Junta dice es que solamente esta nueva notificación aplica a las personas que en efecto no fueron notificadas. Que para la Junta esto era un problema que podía hacer que todo el mundo quería montarse en el avión de que no fueron notificados correctamente. Así que parte de los requisitos para poder beneficiarse de esta nueva fecha es que en efecto no haya sido notificado, que para la mayoría de las personas creo que no debe ser un problema, porque como hemos dicho, la notificación se hizo a través de los sistemas como si fuera cualquier moción dentro del caso de quiebra. Así que no debe de ser un problema y todo el mundo debe de poder hacer su reclamación si así lo desea, le conviene y es posible. Por nuestra parte, como nos parecía insuficiente lo que ellos estaban planteando, levantamos otros argumentos y también levantamos otras excepciones que deberían de incluirse. Por ejemplo, en el caso de nuestros clientes habían unas acciones por discriminación racial bajo una ley federal y también estábamos con un caso de derechos civiles, de violación a derechos civiles por abuso policíaco. Y aunque para nosotros esas, y bajo los términos del plan, esas 2 acciones no están incluidas ni paralizadas ni deberían de ser pasadas por el proceso de reclamación administrativa, como el Departamento de Justicia presentó la moción también en esos 2 casos, pues preferiríamos que fuera expreso en la orden de la jueza y la notificación de la Junta que esos casos tampoco están cobijados por el injunction, ni siquiera tienen que pasar por el proceso de reclamación administrativa. Porque ¿cómo tiene sentido que puedo demandar al Estado por una negligencia bajo una ley, pero no puedo demandarlo por una conducta intencional que me hizo daño a mí personalmente, algo tan craso como el abuso policíaco? ¿Cómo entonces vamos a decir que una se puede y la otra no? ¿Y cuál criterio arbitrario habrá usado la Junta para excluir una y no la otra? Además, nosotros planteamos que hay un asunto de mayor envergadura, que es la falta del debido proceso de ley en cuanto al injunction. Porque aunque el proceso de reclamación administrativa ahora está abierto, se notificó nuevamente y se puede utilizar, no a todas las personas le conviene utilizar ese proceso si es que le toca, porque pues también necesariamente no le toca. Pero en un proceso de quiebra, uno supone
que el injunction del plan confirmado, el plan de ajuste de deuda, le aplica a todas las personas involucradas porque son parte del caso y han tenido la oportunidad de ver el plan, de objetarlo y de participar en su confirmación. Distinto a lo que sucede aquí, donde estas son personas, nuevamente, que no tienen absolutamente nada que ver con el caso y nunca se pudieron haber enterado a tiempo para objetar la confirmación del plan. Porque una cosa es saber después, en donde no puedes hacer nada ya, versus saber antes de que se apruebe para poder ejercer tus derechos. Y ahí levantamos esos planteamientos, pero la jueza determinó que no teníamos legitimación activa para señalarlos, así que simplemente adoptó la propuesta de la Junta, pero sigue siendo un logro porque las personas que no están cobijadas ya por el injunction y tienen la oportunidad de presentar su reclamación administrativa lo pueden hacer. Así que en ese sentido seguimos felices dentro de la situación de la colonia. Pero la orden tiene como que diferentes niveles, ¿verdad? Porque hay un nivel que está exento del injunction por el propio plan. Eso es correcto. Y hay otro nivel que tiene disposiciones del plan, tiene disposiciones de la orden de confirmación, tiene diferentes disposiciones que también están exentas del proceso de erradicar los gastos administrativos. Y la sombrilla que se hace en el plan, que es la que tiene excepciones que son significativas, es bien amplia y eso es lo primero que hay que mirar. Mi caso se ajusta a esa definición que establece el plan sobre las reclamaciones que no están paralizadas por el injunction, y si no se ajusta, entonces hay que ver lo que dice la orden en cuanto a las otras excepciones, ¿verdad? Ese es el análisis más o menos que uno debe hacer. Eso es correcto, porque cuando miramos el plan hay unas definiciones. No, quiero aclarar que aunque es claro, no es fácil. No es que usted va a ir a la sección del injunction y le van a decir cuáles son las excepciones. La sección del injunction tiene un lenguaje que le va a referir a la sección anterior y esa sección le va a referir entonces a las definiciones del plan. Y en las definiciones del plan hay 3 excepciones clave, que es cuando son casos de fraude intencional, no es redundancia mía, es redundancia del plan. Cuando es una conducta intencional torticera, que es la traducción que nosotros le hemos dado al willful misconduct, y cuando es negligencia crasa. En esas 3 ocasiones no se considerará que el gobierno o las otras instrumentalidades están descargadas de su responsabilidad, así que en esos casos no aplica el injunction y se pueden continuar los casos en donde estén, sean en el tribunal estatal, en el tribunal federal. Ahora, ante una moción del Departamento de Justicia que dice tu caso está paralizado y no explica por qué, esa es la primera línea de defensa. Sí, porque ese es el problema, que presentaron la moción en todos los casos. En todos los casos. Y aún se supone que debían saber que hay muchos casos donde realmente no aplica el injunction. Porque una de las interpretaciones que nosotros hacemos de la situación es que los casos de discrimen, como uno de los clientes que teníamos, es un willful misconduct, porque el discrimen es intencional, el discrimen no ocurre sin querer, y es ilegal, y en ese sentido, pues nosotros interpretamos que esa excepción cubre todos los casos de discrimen, pero el Departamento de Justicia radicó las mociones, no le importó hacer una determinación sobre qué casos sí se deben paralizar y cuáles no. Entonces hay mucha gente que recibió esa moción y es realmente muy difícil meterse en el plan de ajuste y evaluar esto desde una perspectiva técnica, ¿verdad?, sobre lo que significa. Y creó mucho desasosiego. No solamente para los abogados y abogadas, sino para los jueces de los tribunales de primera instancia que no atienden este tipo de asuntos porque no tienen que manejar el plan de ajuste para nada. Y sabemos de casos donde el tribunal de primera instancia pues simplemente archivó el caso y allá que se resuelvan entonces en la corte de la jueza Swain, a pesar de que pueden ser casos que realmente no les aplicaba el injunction. Por eso es que es importante lo que estamos discutiendo aquí para que puedan transmitirle esta información a otras personas que tengan casos, abogados y abogadas también, para que tengan, ¿verdad?, un punto de partida sobre cómo atender estas mociones o qué hacer, ¿verdad? Si ya les ocurrió que el tribunal les desestimó o les archivó, porque algunos tribunales han archivado, pero una cosa administrativa, ¿verdad? No es una desestimación como tal con perjuicio. Así que se podría traer el asunto ahora que ha salido la notificación de la jueza. Que de hecho la voy a enseñar.
Yo lo tengo aquí porque a mí me notificaron. Así que... ¿Tenías un reclamo contra el gobierno? Yo no, pero ese es otro problema, que también un poco las notificaciones, incluso cuando empezó el proceso de quiebra, pues era algo que a saber de dónde sacaban las listas, pero... Aquí obviamente supongo que por los casos pues recibimos la notificación. Recuerden que mencionamos que esto también debe estar en los periódicos. Pero si usted recibió una carta como esta, pues definitivamente tiene que consultar con su abogado o abogada para ver qué es lo que está pasando. Y si usted sabe que tiene un caso con el gobierno, pues obviamente con más razón. Esto es lo que se recibe. ¿Cuál es mi cámara? Lamentablemente las personas que nos estén escuchando posteriormente en el podcast pues no tienen el beneficio de ver los documentos, pero son estos dos libritos. Uno de ellos es en inglés y el otro es en español. Son exactamente igual, ¿verdad? Son traducciones fiel y exactas. De seguro la mayoría de las personas van a ir al que está en español, que es tiene un título larguísimo, no lo voy a leer, pero aquí es que van a encontrar en esta notificación pues todos los pormenores de esas fechas límites, etcétera, e incluso está la lista de todas esas, no sé, bendito, de todas esas excepciones a las cuales pues no le aplica y no hay que entonces hacer el proceso de gasto administrativo, etcétera. Y están, como dije, las fechas límites bien importantes, que la voy a anticipar pero la discutimos, que hay que estar pendiente del 18 de enero del 2023 y vamos a explicar en más detalle lo que es. Pero si usted recibió estos dos libritos, es importante que tomen nota y se lo lleven a su abogado o abogada para determinar cuál es el curso de acción, si su caso está exento o no está exento. Quería mencionar que el issue de las mociones del Departamento de Justicia creó tanto desasosiego que la Academia Judicial, que es el organismo que le da educación continua a los jueces y juezas, pues nos contactó para hacer un seminario. Y eso lo dimos unos días antes de que saliera la orden, pero básicamente hicimos unas predicciones de lo que podría estar pasando. Y según nos informaron, había más de 80 jueces que estaban participando en ese seminario. Ahora, con esa orden, los jueces tienen que evaluar esas mociones y empezar a sacar la paja del grano. Por ejemplo, si es un caso de discrimen, ese es willful misconduct. Si es un caso de negligencia crasa, pues eso está exento. Si es un caso, ¿cuál era la otra? Que siempre se me olvida. Fraude. El fraude. El fraude caso intencional. De fraude. Sí, pero es fraude. Sí, pero por eso es que eso voy a hacer la aclaración de que no es ella que está siendo redundante. ¿Qué fue? Si es un fraude, pues la alegación pues está exenta. Eso es lo primero que hay que hacer. Y entonces ahora con las enmiendas que se le hicieron a la notificación también se incluye la ley de pleitos contra el Estado, así que también casos de negligencia en contra del Estado que caigan dentro de los límites estatutarios para las cantidades de indemnización también se pueden llevar a cabo en los tribunales y no hay ninguna razón para desestimarlos o archivarlos. Escuchen, no los desestimen. Es decir, aquel ejemplo que yo daba de la persona que se cayó pues en la carretera, pues ese podría ser uno de los casos que entonces a la luz de la nueva notificación pues está exento de ese injunction y por lo tanto el caso tiene que continuar en el tribunal de primera instancia o la etapa en la que esté. Sí, por tanto, los abogados y abogadas que tengan que responder a esas famosas mociones, pues mi recomendación, ¿verdad? Nuestra recomendación es que busquen en el plan esas definiciones sobre los casos que están exentos del injunction y ya tiene la primera línea de defensa. Mi caso es de discrimen, pues esto es un caso de willful misconduct. Mi caso es de fraude, pues este está exento. Mi caso es de negligencia crasa, pues está exento. Si resultase que su caso no está cobijado por esas excepciones y se trata de un caso de negligencia ordinaria, pues este es un caso bajo la ley de pleitos contra el Estado que está también exento. Pero también hay, ¿cuántas? 11 excepciones adicionales. 10 excepciones adicionales. De la A a la L. 12. De la A a la L en la lista, ¿verdad? Que la tenemos aquí en la notificación del caso que la licenciada tiene, que no nos había dicho y que se lo quieren paralizar. Es en el párrafo 7 de la orden, en donde hay toda una serie, y afortunadamente la orden o notificación está también en español, en donde tenemos reclamaciones incurridas de conformidad con una orden del tribunal o bien con el consentimiento por escrito de las partes del gobierno pertinente, otorgando expresamente dicha reclamación de gasto administrativo. Eso es cuando el gobierno
se pone de acuerdo con el demandante y le dice al demandante, sí, estoy de acuerdo que eso sea un gasto administrativo. Eso puede pasar. El gobierno puede resolver tener gastos administrativos. Reclamaciones profesionales. Esto es súper amplio y ambiguo, ¿verdad? Pero a mi juicio esto incluye los casos relacionados con los acreedores que prestaron servicios al gobierno por servicios profesionales. Reclamaciones intergubernamentales, pues son las demandas o los reclamos de una agencia versus la otra agencia. Reclamaciones de gastos administrativos del IRS, aquí el acreedor es el IRS, para el pago de impuestos incurridos por cualquiera de los deudores. En este caso, pues habría que ver cuándo es que el Commonwealth debe impuestos. Yo puedo presumir que bajo el Seguro Social, que el IRS, el que cobra los impuestos del Seguro Social de los empleados, así que ahí habría una excepción. Las reclamaciones vinculadas con actuaciones que se hayan producido de manera ordinaria durante el periodo desde y con posterioridad a la fecha de petición del deudor y correspondiente hasta el 15 de marzo del 2022. La manera ordinaria, nuestra interpretación es el curso ordinario de los negocios, que es el suplidor que le vendió algo al gobierno y no lo ha pagado. Pues si no le pagan, hay alguna controversia sobre eso, pues tendría que hacer un reclamo y no tendría que radicar un gasto administrativo. También están las reclamaciones sujetas a los dispuestos por la orden de conciliación administrativa, incluyendo, entre otras, las reclamaciones de agravios. La de conciliación administrativa es la orden que hay para que ciertos casos se puedan continuar liquidando, es decir, llegando hasta una suma monetaria para que se sepa cuánto hay que pagar en el plan de ajuste de la deuda, y las que están vinculadas a los acuerdos de negociación colectiva de los convenios colectivos, donde hay quejas de agravios y hay toda una serie de reclamaciones que son administrativas y se tramitan dentro de la agencia. También están las reclamaciones sujetas a una moción pendiente solicitando la asignación de cualquier gasto administrativo de conformidad con la sección 503B de la ley de quiebra, que eso son las reclamaciones de gastos administrativos ordinarias. Están las de dominio eminente o expropiación forzosa, que eso surgió del propio plan después por razón de que la cosa resolvió que estas personas no estaban afectadas por el discharge o la descarga de la deuda. Tenemos también las confiscaciones, las reclamaciones por la ley de confiscaciones, las reclamaciones de honorarios y gastos de abogados a tenor con la ley de servicios educativos integrales para personas con impedimento, que es una ley federal, y las reclamaciones de devolución de impuestos. Si usted debe impuestos, usted no tiene que agotar el remedio del gasto administrativo. Y por último, la excepción grande, que son las reclamaciones autorizadas de conformidad con la sección 3077A de 32 lepra, que es la ley de pleitos contra el Estado, siempre y cuando sea dentro de los límites de $75,000 y $150,000. Si usted no se encuentra aquí, tendría que radicar una moción de gasto administrativo. Sí, eso es lo que iba a precisar. Estas excepciones no son bajo el plan excepciones a la injunction como tal, pero tiene más o menos el mismo efecto, porque al decir que no se tiene que erradicar un administrative expense claim, lo que está diciendo es que no le aplica ese lenguaje, y ese lenguaje es que si no radicas tu reclamación, la pierdes para siempre. Así que, aunque no son excepciones expresas al injunction, el efecto es que no se tiene que entonces cumplir con el injunction y se pueden llevar a cabo las acciones de cobro que sean necesarias para cobrar esas excepciones a ese proceso de reclamación administrativa. Así que ya hemos visto el primer renglón, que es ver si mi reclamación cae bajo el injunction, que son las cuatro excepciones ahora: fraude intencional, conducta torticera intencional, negligencia crasa y ley de pleitos contra el Estado. Si no estamos en ese renglón, hay que ver si tenemos que hacer un administrative expense claim, una reclamación de gasto administrativo, y ahí tenemos, no voy a decirlas todas, pero ahí tenemos todas esas excepciones. Si no está ahí, tampoco tiene que hacer ese proceso. Ahora, si sí resultare que no cae dentro de ninguna de las excepciones, ni del injunction, ni del administrative claim bar date, entonces hay que hacer un proceso para poder cobrar. Un proceso de reclamación de gasto administrativo en la Corte de Título 3. Y para eso tenemos la fecha límite, que es el 18 de enero de 2023 a las 4 de la tarde. Si se pasa de ese momento y no ha llegado a Prime Clerk, la solicitud no cuenta. Usted pierde su derecho. No es que la envíes, es que haya llegado
a las 4 de la tarde a donde ellos. Y la notificación que emite la Junta y que debe estar en los periódicos o llegarles por correo incluye instrucciones de cómo eso se hace, que puede ser online a través del mismo Prime Clerk o por correo. Pero tomemos en cuenta que estamos hablando de un periodo de tiempo específico. En el 2017, mayo 3 de mayo. 3 de mayo. Sí, yo sí te arriba la fecha. 3 de mayo del 2017 al 15 de marzo del 2022. Son casos que los hechos, la causa de acción, surge en ese periodo de tiempo y esas son las personas que a quienes les aplica lo que estamos hablando de si, ¿verdad? Si les corresponde la excepción o no, si tienen que erradicar la reclamación de gasto administrativo o no, que la fecha límite es el 18 de enero del 2023. ¿Ok? Porque no quiero que se confundan las personas a hablar de que cualquier caso contra el Estado, pues que le van a aplicar estos asuntos, son esos en ese periodo en el que se radicó la quiebra del gobierno y hasta cuando se da la fecha de efectividad de ese plan. En la notificación está el enlace, si usted determinara con el consejo de su abogado, que es lo más recomendable, que usted no está cubierto por las excepciones que establece la notificación, aquí está el enlace en el párrafo 9 y se puede hacer mediante el proceso electrónico, ¿verdad? De la internet. Que es lo más recomendable, porque así se asegura de que está radicado, de que llegó en tiempo, porque eso es instantáneo, se radica, ya usted tiene confirmación de que está radicado. Pues básicamente hemos cubierto, ¿verdad?, el tema. Unos consejos generales es que los abogados y abogadas que tienen este tipo de casos, pues que nada, lean la notificación, evalúen entonces si caen dentro de lo que está exento de la injunction o de lo que establece la notificación, y si no están, pues tienen que llenar el formulario. Lo que pasa después es que la Junta va a recibir eso y podría objetarlo, y si lo objeta, usted tiene que entonces comparecer al caso de título 3, en donde se va a tener que discutir si ese gasto administrativo procede o no procede. O sea que entraría en otra etapa de litigación que desafortunadamente necesitaría tener un abogado que pueda postular en la Corte de título 3, que es básicamente que esté registrado como abogado de quiebras aquí en Puerto Rico. Y ahí la Junta hará sus planteamientos, que puede incluir que usted no puso suficiente información en su reclamación de gastos administrativos, o que su reclamación está duplicada con otra, o que meramente usted no tiene razón, y usted tiene entonces que comparecer, y se celebraría una vista, y habría que determinar cuál es el procedimiento que se va a seguir, porque si es una adjudicación que hay que hacer presentando pruebas y presentando testigos, pues habría que coordinar para que eso ocurra. Así que es bien importante que además de solicitar el gasto administrativo mediante la página de internet o enviándolo por correo, ¿verdad?, o entregándolo personalmente, esté pendiente, porque puede recibir una correspondencia donde le digan: estamos objetando su solicitud de gasto administrativo, y se le pasa el término para usted comparecer al tribunal, pero usted perdería su derecho. Sí, mi exhortación es que busquen consejo de un abogado o abogada. Si usted ya está, ¿verdad?, ya tiene su caso, pues tiene su abogado o abogada, pues que le oriente sobre esto, pero también aquellos que manejen asuntos en lo federal, si entienden que hace falta el presentar la reclamación de gastos administrativos, porque es complejo, puede ser oneroso también. Nosotros pues nos sentimos bien de que se pudo ponerle un alto a esto para que las personas no perdieran sus derechos, porque hubiesen sido miles de casos los que se hubiesen ido por la borda si no se paraba este asunto, pero no ignoramos la situación, ¿verdad?, en la que se encuentra el país colonial y en quiebra, donde lamentablemente pues usted tenía un caso y no necesariamente puede tener la expectativa de que le vayan a responder, porque la quiebra está de por medio. Entonces va a necesitar recursos adicionales, y para evitar que su reclamación pueda verse afectada simplemente pues porque no tenía esos recursos y ese mejor asesoramiento,
mi recomendación es que sí busquen de consulta de algún abogado o abogada, porque es que se dio también en los procesos previos de los casos previos a la erradicación de la quiebra, donde pues muchas personas por cuenta propia, ¿verdad?, llenaron los formularios que estaban disponibles en inglés y en español, etcétera, pero muchas de esas reclamaciones pues han sido denegadas de plano por la jueza, pues porque son reclamaciones que no cumplían con algún requisito que quizás algún abogado o abogada pudo haber atendido a tiempo. Así que esa es mi exhortación. Pues me parece que hemos cubierto, ¿verdad?, básicamente lo que corresponde al tema, y en ese sentido podemos empezar a cerrar. Podemos hacer la moción de cierre, sin antes invitarlos a que nos sigan en todas las plataformas, las redes sociales. Este podcast pues lo publicamos live, pero también va a estar disponible en el canal de YouTube y en las distintas plataformas de podcast. Recuerden darle a la campanita del YouTube para que reciban notificaciones cada vez que publiquemos, y siempre bien agradecidos de que nos sintonicen, y recuerden compartir esto para que aquellas otras personas que no tuvieron oportunidad de escucharnos en la noche de hoy pues puedan escucharnos en otro momento. Sí, esto es bien importante que se le refiera, se le share a abogados y abogadas que tuvieron ese problema de la moción del Departamento de Justicia paralizando los casos, así que eso le podría dar luz sobre qué es lo que hay que hacer y traería esperanza, porque creemos que la mayoría de los casos que hay contra el gobierno con esta gestión que hicimos aquí en el bufete pues se van a beneficiar, así que es una cuestión de mirar esto con detenimiento. Y recuerden que el 18 de enero del 2023 a las 4 de la tarde es la fecha en que vence el término para someter su solicitud de gasto administrativo en caso de que usted no esté exento de la notificación y del plan y tenga que hacerlo. Así que anote bien esa fecha. Una última cosa, porque verdad no quiero dejarla pasar. Están todos estos procesos que están dentro del plan de ajuste de deuda, que está el proceso de la Corte de Título 3, pero no descartemos, especialmente los abogados, abogadas y abogadas que nos estén escuchando, no descartemos impugnar la constitucionalidad de ese plan de ajuste de deuda, porque es aparte de una violación grasa del derecho al debido proceso de ley de las personas, es una irresponsabilidad que el gobierno, a través de la Junta o con la Junta, no sabemos si el gobierno es cómplice en esto, quieran privar a tantas personas de su causa de acción sin haberles dado la oportunidad de participar en la confirmación del plan para poder objetar que se les haya privado ese derecho. Así que mi exhortación última para poder cerrar es que si nada de esto funciona, impugnen la constitucionalidad del plan. Vamos a ver quién lo hace, porque es algo que está en derecho sustentado y hace falta. Correcto, porque no aclaramos, ¿verdad? Y buen punto que has traído. Si usted no está exento de esta notificación y tiene que erradicar el gasto administrativo, podría también plantear que nunca fue notificado y que ese plan se confirmó sin que se le diera a usted el debido proceso de ley. Y por ende, si se atendiera el punto, y hay jurisprudencia bien clara sobre ese tema, de que un plan de ajuste no puede perjudicar el derecho de una persona que no fue notificada. Si usted hace ese planteamiento, pues entonces estaría exento de tener que erradicar la moción de gasto administrativo y podría continuar su caso en el tribunal. Y eso es una ventaja, porque les aseguro que el trámite de gasto administrativo es mucho más oneroso y más atropellado. No tiene todos los derechos y circunstancias que le protegerían en un caso en el tribunal local, donde, por ejemplo, tiene derecho a ver su caso con todas las protecciones del debido proceso de ley, y también a recurrir al Tribunal de Apelaciones y al Tribunal Supremo. Y es un trámite mucho más económico que en el trámite de la Corte Federal. Así que hay incentivos para que usted cuestione, en el caso de que usted tenga que erradicar una moción de gastos administrativos, para que usted cuestione que usted no fue notificado y por ende ese plan no le debe aplicar a usted y usted puede seguir su litigio. Así claro, porque la Junta se cree que como están sacando esta nueva notificación, pues ya están subsanando el problema, pero es que viene de más atrás, porque lo que te están notificando es lo que ya dice el plan confirmado con las cosas que le añadieron. Pero no, estas personas no tuvieron oportunidad de participar en el proceso de objeción del plan.
Por eso es que estamos planteando que podría ser viable el plantear el cuestionar la constitucionalidad del plan per se. Así que no lo pierdan de vista. Pero ahora sí. Ahora sí, hacemos que nos despedimos y nos despedimos. Bufete Manuel, el podcast. Recuerden nuestro próximo episodio que será el número 9. Hasta la próxima. Hasta la próxima.